Romanos 1:15, y si ya lo encontró, vamos a darle lectura a este único versículo, por favor, y dice así: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Una vez más, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Oramos. Padre, gracias te damos porque nos permites reunirnos un domingo más como tu iglesia y darte las gracias por este precioso Evangelio, el cual nos ha sido anunciado, y has abierto nuestros ojos y dispusiste nuestro corazón para poder, Señor, acercarnos a ti, arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Permítenos, Señor, al estudiar tu palabra, ir profundizando en las riquezas de tu Evangelio y ver cómo este Evangelio que es tuyo, Señor, que es poder que proviene de ti, se debe, Señor, de experimentar todos los días, de aquí hasta que tú vengas. Ayúdanos a comprender y a disfrutar y experimentar estas buenas noticias que tú has preparado para cada uno de nosotros. Limpia nuestro corazón, por favor, de toda ofensa, y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, voy a estar predicando, hermanos, este mes de diciembre acerca de el Evangelio, todos los domingos, primeramente Dios, el Evangelio. Y qué importante es que el pueblo de Dios entienda el Evangelio. Cuando Pablo dice en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿A quién le quería anunciar Pablo el Evangelio? ¿A quiénes? ¿A los inconversos o a los creyentes? A los dos, obviamente. Él iba a anunciar el Evangelio a los inconversos, pero a esta carta está dirigida a los creyentes en Roma, y a los creyentes a ustedes, cristianos, les voy a anunciar el Evangelio. Sorpréndase, porque pensamos que el Evangelio se anuncia solamente a la gente sin Cristo. No. El Evangelio se anuncia a la gente sin Cristo, por supuesto, pero el Evangelio se tiene que seguir anunciando al pueblo de Dios. ¿Cómo ve? Vamos a ver estos domingos por qué. Porque pensamos que el Evangelio es el ABC y es para la gente nueva y para los nuevos creyentes, y ya una vez que pasa el tiempo dejamos el Evangelio ahí y vamos a otras cosas. No, hermanos, el Evangelio se tiene que vivir todos los días. Los creyentes, Pablo a los Gálatas les exhorta y les dice: hermanos, ustedes están recibiendo otro Evangelio. ¿Por qué tanta gente en las iglesias son tan inconstantes, llevan vidas tan mundanas, tan carnales? ¿Sabe? Una de las razones principales es que hay muchos cabritos en las iglesias, a los cuales no se les anunció el Evangelio completo como debe de ser, ¿verdad? O esa gente no entendió el Evangelio. Entonces tenemos en las iglesias mucha gente religiosa sin nunca haber comprendido qué es el Evangelio y menos vivirlo. Porque si no comprende, ¿cómo va a creer aquello que no está comprendiendo? ¿Y cómo va a practicar, en este caso, lo que es el Evangelio? ¿Hay un evangelio distorsionado? Sí. Hoy por hoy hay un evangelio, por ejemplo, el que se le llama el evangelio de la prosperidad, el cual dice: tú ven a Dios y Dios te hará millonario y Dios te hará rico. Y hay multitudes siguiendo ese evangelio, entre comillas. Hay el evangelio de los milagros, en donde la gente dice: tú ven aquí, congrégate con nosotros y recibirás tu milagro. Y hay multitudes ahí, ¿verdad? Como los de Pare de Sufrir y sectas carismáticas. Hay otro evangelio, ¿verdad?, del cual le dice a la gente: ven aquí y serás feliz y solamente todos tus problemas te serán resueltos y el mundo girará alrededor de tu felicidad. Es un evangelio distorsionado. Y ahí va la gente, porque pregúntele a quién no quiere ser feliz, ¿verdad? Y entonces se está predicando un evangelio distorsionado, un evangelio torcido, que no es el evangelio. Ahora Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, no es que haya otro evangelio, hay solamente un evangelio. Pero Satanás se ha disfrazado muy astutamente
está predicando en las congregaciones, en un buen número de ellas, un evangelio que no es el evangelio bíblico. Ahora, pero el problema viene cuando entre los evangélicos hemos perdido el significado de lo que es el evangelio. Entre los evangélicos. Y tenemos entonces un montón de creyentes, entre comillas, que fueron, por ejemplo, bautizados, pero después de ser bautizados 2, 3 domingos, 2, 3 meses y se desaparecieron. Yo les digo, no fueron bautizados, fueron remojados. ¿Por qué no perseveraron? Porque no comprendieron bien el evangelio, las implicaciones del evangelio. Así es que si a usted le pregunta, explíqueme por favor, ¿qué es el evangelio? ¿Qué le explicaría a usted? ¿Cómo se lo explicaría? Y algunos dirían, pues, buena pregunta, de veras, ¿qué es el evangelio? Y ya son bautizados y ya tienen años y hasta pueden ser líderes, pero no saben explicar el evangelio. Nos está pasando, mis hermanos, lo que a los fariseos de la época de Jesús. Podemos tener mucha religiosidad, mucha enseñanza sin comprender el corazón del mensaje de Dios. ¿Sabe cuál es el corazón del mensaje de Dios? Pues es su evangelio. Vamos a explicar entonces qué es el evangelio. Y permítame, para eso vamos a ocupar estos domingos primeramente Dios, pero hoy quiero enfocarme en 4 cosas, ¿verdad? Para hacer un resumen en cierto sentido de lo que implica qué es el evangelio. Y también, mis hermanos, ¿por qué trataremos de entender por qué hay un buen número de creyentes cuyas vidas no se diferencian casi nada del estilo de vida de la gente del mundo? No hay diferencia. Muchos que se dicen creyentes piensan como el mundo, viven como el mundo, reaccionan como el mundo, aman al mundo. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, así que el título de este mensaje es a manera de pregunta. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Así es que usted dirá, oiga, esta pregunta no encaja aquí en la iglesia. Sí, sí encaja. ¿Cómo no? Por eso Pablo les escribe a los Corintios, hermanos, examínense si están en fe. Vaya. Pablo diciendo a la iglesia, examínense para ver si están en fe. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, por ejemplo, era la iglesia más carnal. De tal manera que aunque Pablo les dice, hermanos, había un buen número de ellos que no eran realmente nacidos de nuevo. Así es que, ¿eres salvo? ¿Tu vida da testimonio de la salvación de Dios? ¿O solamente cambiaste de iglesia? Eras católico y ahora eres bautista. Para muchos esa es la única diferencia. Antes se congregaban en la iglesia fulana, ¿verdad? Católica, y ahora pues se congregan aquí en Bosque de Vivi. Pero ¿dónde está el cambio en tu corazón? Entonces, número 1, el primer punto es Dios. El evangelio está centrado no en el hombre, el evangelio está centrado en Dios. Porque ahora se predica un evangelio que solamente es para llenar tus necesidades, para que te sientas realizado, para que no sientas culpa, para que te sientas bien y a gusto. Es un evangelio al gusto del usuario. Eso no es el evangelio. El evangelio tiene como centro a Dios. Número 1, tenemos que entender, Dios creó al hombre. Hermanos, voy a repasar algunas verdades, así es que me disculpan. Yo sé que muchos de ustedes ya las conocen, pero Pedro dice, hermanos, pues no está por demás que les recuerde las mismas cosas. Dice, para que no sea que en una de esas se nos coló por ahí alguien que no era, ¿no? Entonces, ojalá que este mensaje sea de bendición para usted. Si es creyente, si es salvo, pues gloria a Dios, reafirma lo que es. Y que eso encienda más su corazón para ir con un mayor celo y compartir el verdadero evangelio. Ahora, si no lo es, y en el transcurso de estos mensajes usted se dice, creo que no soy salvo, necesito arrepentirme de corazón y venir a Cristo y que Él me transforme, pues habremos librado un alma del infierno. Es lo que dice también Judas, ¿verdad? Tenemos que proclamar la verdad. Dios creó al hombre para que el hombre conociera a Dios, lo adorara, lo amara, lo sirviera y disfrutara de su gloria, de la gloria del Señor para siempre. Busque Isaías 43:7. Y hoy vamos a tener un buen número de textos para aclarar esto. Ahora, le voy a decir inclusive este mensaje es el plan de salvación para los bautistas.
Quizás debí de haberle llamado así ese título, pero no se me ofenda. Mejor lo dejamos como pregunta, ¿verdad? Bueno, Isaías 43, 7. Ve estos textos, si quiere escríbalos porque le van a ayudar a compartir también el plan de salvación. Porque ahora el plan de salvación es, acepta a Cristo, haz una oración y ya, eres salvo. Ay, espéreme tantito. Eso es ahora lo que están haciendo en muchos programas de televisión. Hacen una invitación final, tú nomás haces esta oración. Sin haberle explicado bien la necesidad del Evangelio. Isaías 43, 7, léalo conmigo y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados, mis hermanos? Léale por favor ahí. ¿Y para qué dice? Para gloria de Dios, para glorificar a Dios. Es decir, cuando el hombre comienza a comprender la grandeza, la magnificencia, quién es Dios, la respuesta del hombre es, gracias Dios, eres bendito, no hay nadie como tú eres el único Dios. El hombre glorifica a Dios, comienza a glorificarle. Pero cuando el hombre, conociendo a Dios, prefiere su pecado, entonces el hombre tuerce la gloria de Dios y adora imágenes. Así es que el hombre fue creado para tener una relación eterna con su Creador y una relación de gozo, de obediencia perfecta con el Señor. Hermanos, qué bendición. Ese ha sido el principio, desde un principio el plan de Dios. Y aunque vino el pecado y obstaculizó el plan de Dios, no lo cambió. El plan de Dios sigue y se va a cumplir. Y se está cumpliendo, es lo que tenemos que entender. Así es, Dios creó al hombre. Ahora, cuando expliquemos este punto, la gente tiene que entender quién es Dios, cómo es Dios. Busque por favor Éxodo 34, verso 5. Éxodo 34, 5. Cuando Moisés le pide al Señor que le muestre quién es, que le muestre su gloria, bueno, Dios pasa por enfrente de Moisés, pero lo único que ve Moisés de Dios es su espalda, hablando en sentido figurado. No pudo ver su rostro, porque si hubiera visto su rostro, Moisés hubiera sido fulminado por la santidad y el brillo y el resplandor de Dios. Bueno, Isaías capítulo 34, verso 5, Éxodo 34, 5, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, y aquí vienen los atributos, algunos atributos de Dios. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Vaya, entonces aquí hay unos cuantos atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es un Dios de verdad, Él todo lo conoce, Dios es omnisciente, un Dios perdonador, un Dios santo. Tenemos que conocer quién es Dios, cómo es Dios. Dios es perfecto, infinito, inmutable, todopoderoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, justo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Qué contraste, la justicia de Dios. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. A mí me preocupa a veces, hermanos, algunos comentarios cuando algunos creyentes, y sirva esto, hermanos, como una exhortación y tómelo bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros hijos que quizá nacieron en cuna cristiana o desde pequeños conocieron el Evangelio, pero ahora no los vemos en ningún lado. Se alejaron de los caminos. Y uno sigue pensando, sí, fue salvo. ¿Fue salvo? ¿Fue salva? ¿De veras? Tenga cuidado porque a veces nos gana el amor paternal o el amor maternal y no queremos ver, mis hermanos, la realidad de los hijos. No es suficiente nacer en cuna cristiana. Necesita nacer de nuevo. Quizás fueron criados en la iglesia, pero la pregunta es, ¿fueron criados en Cristo? Estuvieron en la iglesia, pero la pregunta es, ¿están en Cristo? Sí, pero es que hace años, cuando tenía 7 años, aceptó a Cristo. Bueno, pues yo no dudo de su sinceridad, pero ¿comprendió bien el Evangelio a esa edad?
Y ya después uno da por sentado que los hijos pues sí son cristianos y luego están en el mundo y todo el tiempo en el mundo. Ay, Señor, pues tú sabes que sí son salvos. Espérese, no se me engañe. No se engañe. Y no por el amor muy natural que le tenemos a los hijos, demos por sentado que son salvos. Y si no, mejor más vale hablar con ellos y explicarles el evangelio. Y a lo mejor no son salvos. Si son salvos, regresan, gloria a Dios. Y si no, pues que se arrepientan. Y si se arrepienten, gloria a Dios. ¿Me entiende? No da por inocente al malvado. Ay, mijito, mijita malvados. Vamos a ver a continuación lo que dice la Escritura. Aparentemente parece la gente bondadosos, compasivos, buenos, obedientes. Pues así era Nicodemo, con una gran ética, con una gran moral. Quizás ya de 70, 80 años, y le dice Jesús, pues Nicodemo, serás aquí un líder y conocerás toda la ley y sabrás de memoria los 5 libros del Antiguo Testamento, pero necesitas volver a nacer. Estamos hablando, hermanos, ahora del evangelio, un nuevo nacimiento, porque Dios es santo y Él no dará por inocente al malvado. Ahora el punto es, Señor, entonces, ¿cómo perdonarás? ¿Cómo justificarás al malvado? Es lo que vamos a ver a continuación. Pero tenemos que entender cómo es Dios, quién es Dios, y no simplemente pues, tú ven y haz una oración y ya. Y la salvación no estoy diciendo que es por obras, es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Luego, seguimos en ese punto. Número 2, ahora sí, el hombre, ¿verdad? El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en un principio el hombre fue creado justo, sin pecado, sin maldad, y fue creado obviamente como un ser muy inteligente, pero fue creado también con el libre albedrío, con la libertad para escoger, para decidir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios pudo habernos creado como robots y como máquinas y habernos programado para que la única respuesta fuera: Señor, te amamos, sí, Señor, te obedecemos, pero ¿seríamos de verdad humanos? No, seríamos máquinas. Cuando Dios crea al ser humano, lo hace precisamente a su semejanza, imagen y semejanza, con la facultad de decidir. ¿Decidir qué? Voy a decidir, puedo decidir, Dios, si te obedezco, si te sigo y si te amo, o puedo decidir si te rechazo y sigo mi camino. Con esa libertad nos creó Dios. Dios no se impuso, porque Dios quiere que le amemos. Y usted sabe que el amor, para amar, el amor tiene que venir del corazón. Usted no puede imponer el amor a nadie. Entonces, ni Dios nos impuso su amor. Así es que cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, les dio esta gran facultad de decidir, que se llama libre albedrío. Dios solamente les dijo: aquí hay de todo árbol para que puedan comer en el huerto del Edén, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente un mandamiento: no coman de él, porque el día que coman de él, ciertamente morirás. Estaba la advertencia. El hombre tuvo que ser probado. Y mis hermanos, tenemos que ser probados para ver si seguimos a Dios de corazón. Buena pregunta. ¿Usted está aquí por qué? ¿Sigue usted a Dios por qué? ¿Por conveniencia o de corazón? ¿Porque quiere que Dios le haga el milagrito? Hay gente que asiste a las iglesias porque está esperando un milagro de Dios X. ¿O sigue usted a Dios por gratitud? Lo crean. El hombre y la mujer toman una decisión. Y aquí está el punto número 2, el hombre peca. Así es que antes de ir a las buenas noticias, mis hermanos, tenemos que ir con las malas noticias. Malas noticias. Cuando el hombre y la mujer toman del fruto del cual Dios les había dicho que no probaran, en ese instante se cumplió la advertencia de Dios: morirán. Ahora, la muerte es triple, anótelo. Cuando ellos mueren en 3 aspectos, ¿sí? Número 1, su muerte física. Aunque Adán vivió varios cientos de años más, pero el propósito de Dios era que murieran. El propósito de Dios en un principio era que el ser humano fuera eterno, perfecto y en compañía con Él, y le sirviera. Pero cuando el hombre peca, su cuerpo en ese instante comienza a deteriorarse, comienza poco a poco a envejecer. El cuerpo de Adán y de Eva comienzan a experimentar el sufrimiento, comienzan a enfermarse.
hasta que regresan al polvo en la muerte completa física. Entonces, número 1, mueren físicamente, comienzan a envejecer. Número 2, mueren espiritualmente. Es decir, Dios los tuvo que expulsar del huerto del Edén, ya no podían tener comunión con Él. Esta muerte es la muerte espiritual, es decir, separados de Dios para siempre, sin comunión con Dios. Y número 3, la muerte eterna. Tendrían que ir al infierno por toda la eternidad. ¿Y qué es el infierno? Aparte de ser un lugar de tormento, es un lugar en donde Dios no está. Así es que la gente que no quiere recibir a Cristo irá al infierno, y el infierno es un lugar en donde está la ausencia de Dios. Nunca podrán ver a Dios. Así es que el hombre muere de esta triple manera. Cuando el hombre peca, y vamos a la raíz, mis hermanos, ahora tenemos que ir entendiendo esto. ¿Cuál es la raíz del problema del hombre? Podríamos decir son dos cosas. Número 1, el pecado, que es desobediencia a los mandamientos de Dios, el pecado que es una rebeldía y el pecado que es un poder que nos lleva hacia el mal, eso es el pecado. Vamos a la raíz, ¿verdad? Y el corazón del hombre. Entonces, en ese instante, el corazón del hombre, sus emociones, su espíritu se distorsionan, entran en un shock. Génesis 3:7 dice que cuando escucharon que Dios paseaba en el huerto, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes no se escondían de la presencia de Dios, ellos tenían comunión con el Creador. Pero cuando pecan, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué pasó? Cuando pecan, el hombre y la mujer tenían una gloria, un resplandor. Y ese resplandor les cubría en ese sentido su desnudez. Por eso antes de pecar, Adán y Eva se miraban y miraban la gloria de Dios en ellos, un resplandor. Cuando ellos pecan, la gloria de Dios cae, se aparta. Entonces ya el hombre dejó de resplandecer y vio su desnudez, tanto ella como él, y se avergonzaron. Entonces, ¿qué produce el pecado? Y aquí vienen varias cosas que produce el pecado. El asunto es cuando queremos tratar los síntomas, pero no vamos a la raíz. Vamos a ir ahorita a la raíz. Pero ¿cuáles son los síntomas? Los efectos del pecado, dice que se escondieron. Es decir, ya el hombre tiene vergüenza, ahora tiene pena. Dice en el verso 8 que oyeron la voz, ¿verdad?, de Jehová y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Comienza a surgir el miedo, el temor en el hombre. Ahora escuche, antes no tenían vergüenza ni tenían temor, ni tenían excusas. Comienzan a poner pretextos. Tuvieron miedo, Génesis 3:10, y respondió, oí tu voz en el huerto, dice Adán, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Génesis 3:13, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora el engaño, la mente del hombre es susceptible a ser engañada. Miedo, vergüenza, excusas, pecado y una mente que se corrompe. ¿Qué le pasó al hombre y a la mujer? Algo le comenzó a suceder en su corazón. En su corazón. La imagen y semejanza que ellos tenían de Dios se distorsionó, no se quitó completamente, se distorsionó. El hombre a partir de ese momento entra en tinieblas espirituales, cuando antes estaba en luz. Algo le pasó al corazón. Y vamos, hermanos, ahora a analizar brevemente la mente, cómo está la mente del ser humano. Efesios 4:18. En un principio, obviamente que la mente de Adán era una mente brillante, era inteligente, era creativo Adán, ¿verdad? De tal manera que le puso nombres a todos los animales. Efesios 4:18. Pero cuando el hombre peca, algo le pasó a su mente, algo le pasó a sus pensamientos, ¿verdad? Y dice entonces aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:18 que teniendo verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente del hombre sin Cristo se vuelve vana. Verso 18, teniendo el entendimiento como entenebrecido
o sea, la mente de la gente sin Cristo está en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así es que aquí entramos ya a la raíz del problema. El problema del hombre es un corazón duro y una mente reprobada, una mente entenebrecida, una mente que se ha distorsionado. Mente susceptible al engaño, mente entenebrecida y un corazón duro. Vamos ahora con el corazón, Jeremías 17:9. Usted recuerda muy bien este texto, Jeremías 17:9. Dice aquí Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo dice que es el corazón, hermanos? Perverso. Si usted le pregunta a una persona, oiga, ¿es usted una persona perversa? Le dirán, oiga, no, pues yo no soy un depravado, yo no he matado a nadie. Pero la Biblia dice que usted es una persona perversa porque su corazón es perverso y además engañoso. Aquí está el asunto. Mientras los hombres miramos la apariencia, Dios va a la raíz, al corazón. Y Dios nos dice, tu corazón es más engañoso que todas las cosas. Sí, tu corazón, no el del vecino, tu corazón. Y tu corazón es perverso. Es decir, tu corazón, mientras no venga Cristo, siempre va a estar buscando la maldad. Siempre. En sus distintas modas y formas y lo que usted quiera y mande, pero el corazón siempre se inclinará porque es atraído al mal. Mateo 15:19. En Mateo 15:19 nos dice los síntomas, las evidencias y el fruto podrido de un mal árbol, que es un mal corazón. Mateo 15:19. Ahora, qué interesante que muchas veces el consejo de gente del mundo es, pues tú haz lo que te dicte tu corazón. No saben lo que están diciendo. Sí, tu corazoncito tierno, aquí y allá. Y le ponen a color rosa con una flechita y un angelito por ahí. Es tu corazoncito, ¿sí? Déjeme decirle cómo es ese corazoncito rosa. Mateo 15:19 dice Jesús. A ver, espérame tantito. Sí, porque Mateo 15:19, ¿sí? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces Jesús aquí nos hace esta descripción de cómo es el corazón del hombre. Estoy, hermanos, compartiendo primeramente las malas noticias, porque es necesario que entendamos las malas noticias para poder apropiarnos de las buenas noticias de Dios. Romanos capítulo 7. Romanos 7. Ahora, Pablo aquí, hermanos, pues abre su corazón y él expone la lucha que hay ahora en un creyente, ¿sí? En un creyente. Romanos 7, verso 14, Romanos 7, 14, dice, porque sabemos que la ley, o sea, la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa de vendido al pecado? Esclavo del pecado. Todos los seres humanos nos hemos convertido en esclavos del pecado. Verso 15. ¿Por qué? Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Usted dice, ya no voy a hacer esto, ya voy a cambiar. Y a la hora, ¡rum! Otra vez. Verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien, el pecado que mora en mí. Aquí está la raíz, el pecado que mora en él. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no
el hacerlo. Entonces estamos hablando de un poder maligno que se llama pecado. Muchas veces vamos a los síntomas, no, vamos a ese poder, a la raíz. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Verdad que usted ha experimentado eso? Y si alguien dice que no, es mentiroso. Todo ser humano experimentamos Romanos 7, 19. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, otra vez, el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí viene una frase tremenda, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta Pablo, ¿quién? ¿El terapeuta? ¿El psicólogo? ¿El doctor? ¿La ciencia? ¿La religión? ¿El cura? ¿El pastor? No, hermanos. Hay una respuesta. Verso 25. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Aquí está. Por Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Solamente una, hermanos. El Evangelio, que es Cristo. Cristo es el Evangelio es Cristo. Entonces, vamos ya con las obras de la carne. Tenemos lo que la Biblia llama el viejo yo, el viejo hombre, que es la naturaleza que se corrompió por causa del pecado. Así es que ahí tenemos una lucha. Ahora sí, hermanos, vamos con las buenas noticias, ¿sí? Número 3, la solución de Dios. Diría la única solución de Dios para el pecado del hombre y para ese corazón que fabrica ídolos, ¿verdad? Son las buenas noticias, el Evangelio. Ahora sí, Evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Sencillo, buenas noticias. Es lo que significa Evangelio. Y son las únicas noticias, mis hermanos, que Dios le da a la humanidad. Dios no dijo, les voy a dar buenas noticias, la religión musulmana, la religión de los krishnas, la religión sintoísta, la religión, no. Dios nunca dio como respuesta una religión, ni aún el judaísmo. La respuesta de Dios es una persona, Jesucristo su Hijo. Ahora, el Evangelio anuncia la muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo. Resumido. Por ello, mis hermanos, este mes conmemoramos la Navidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la Navidad? Navidad es nacimiento. Conmemoramos el nacimiento de Cristo. Sencillo. Celebramos no la fecha, sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre, la Biblia no dice el día, pero celebramos el grandioso hecho. Dios se encarnó, eso es la Navidad. La Navidad no es el osito blanco de la Coca-Cola, ni los duendes, ni los regalos. La Navidad es Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y trajo buenas nuevas. Amén. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Lucas 2:10. Lucas 2:10. Lo que nadie se había imaginado, pues esa fue la respuesta de Dios. Lucas 2:10. El ángel se le apareció a los pastores y les dijo, Lucas 2:10, que no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esto es el Evangelio. Nuevas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es el Evangelio. El Salvador nació. El Salvador nació. Ahora, mis hermanos, vamos con nosotros. No nos salvamos por buenas obras. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es perdonado, no es salvado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué? Nadie será justificado. ¿Usted piensa que se salva por venir a los cultos? No. Usted no se salva por venir a los cultos. Usted no se salva por diezmar. Usted no se salva por orar. Usted no se salva por ayunar. Usted no se salva por participar en tal cual actividad religiosa. No. No. Verso 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia o la salvación, entonces por demás murió Cristo. Los testigos de Jehová dicen, tienes que tocar tantas puertas y repartir tantos atalayas si quieres salvarte. A ver, explíqueme Gálatas 2:21. Entonces, ¿a qué vino Cristo? O sea, si la obra de Cristo no fue perfecta y completa, ¿a qué vino? Entonces la obra de Cristo es suficiente, completa y perfecta para salvarnos. Amén. Así es que usted se salva, no porque fue bautizado, no porque ella es miembro del renuevo. Usted, si es salvo, se salvó porque usted vino a Cristo, creyó en Él, se arrepintió de sus pecados y Cristo vino a vivir en su corazón. ¿Está claro el asunto, hermanos, o no? A ver, usted no se salva por ser una persona moral, por hacer buenas cosas, por tener buena ética. Gálatas 1:13, Juan 1:13, Juan 1:13, no nos convertimos en hijos de Dios por sangre, Juan 1:13, ni por carne, ni por decreto humano. O sea, no porque una persona me dijo, eres hijo de Dios, no. Juan 1:13, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre. O sea, no es porque tus papás son cristianos o tu papá es líder de la iglesia y tú ya, no, tú necesitas nacer de nuevo. Pero es que mi papá, mi mamá fueron los fundadores de una misión, pues mucho gusto y qué bueno y qué bendición. Pero tú necesitas volver a nacer. Juan 1:13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no es por raza, no es porque seas judío, ¿verdad? No es porque alguien te lo declaró y te dijo, yo te declaro ahora hijo de Dios. No, somos engendrados de Dios, de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Así es que no porque usted nació en cuna cristiana, ya es cristiano, ¿eh? Qué bendiciones nacer en cuna cristiana, por supuesto. Pero eso, recuerde, Dios no tiene nietos ni sobrinos. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Primera de Pedro 3:18, busque por favor ahí. Ahora estamos anunciando ya las buenas noticias. Que fue la muerte de Cristo lo que hizo posible nuestro perdón, nuestra salvación. Primera de Pedro 3:18 dice aquí que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso nosotros no tenemos misas, hermanos, porque en la misa se supone que se vuelve a sacrificar a Cristo. No, Cristo no puede ser, no puede él una vez más ser crucificado, una sola vez, porque su sacrificio fue perfecto. Él siempre obedeció al Padre, Él siempre guardó toda la ley de Dios. Y una buena noticia, sepa esto, que la obediencia perfecta de Cristo nos fue atribuida a nosotros. Y nuestra desobediencia le fue traspasada a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es la justificación. La justificación es un intercambio, en donde en la cruz del Calvario, Cristo asume nuestra deuda, nuestra maldad, nuestros pecados. Y Él en la cruz nos da su obediencia perfecta. Y ahora, ¿sabe cómo nos mira Dios? Como obedientes y obedientes perfectos, porque nos ve en Cristo. Y esta es la vida cristiana, estar en Cristo, en Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Con su vida perfecta, Cristo cumplió la ley por nosotros, que nosotros debíamos de haber cumplido, pero que nunca pudimos hacerlo. Y mediante su resurrección, Cristo nos comparte su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo.
Eso es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección. Ahora, ¿qué le va esto? Cuando Cristo fue crucificado, usted y yo fuimos puestos en la cruz. El yo, la antigua naturaleza, fue crucificada juntamente con Cristo. No desapareció, fue crucificada. Morimos al pecado. Es lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que tenemos que entender para que el pecado sea vencido. ¿Cómo lo venció Dios? En Cristo. Cristo murió porque llevó el pecado. Fuimos puestos en Cristo y nuestro yo fue crucificado. La vieja naturaleza perdió su dominio sobre nosotros. Fue sepultado nuestra antigua vida, los pecados, las vergüenzas pasadas, todo lo que habíamos hecho mal delante de Dios fue sepultado. Dios lo cubrió, Dios lo borró, Dios lo perdonó, Dios lo limpió. En la sepultura, juntamente con Cristo. Y al tercer día, cuando Cristo resucita, somos resucitados a una vida nueva. Cristo nos da una nueva naturaleza. Vamos a buscar, por favor, Ezequiel 36, verso 25. Hermanos, esto es el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que estar aplicando todos los días, creerlo. Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 25, tenemos esta promesa. Esta es la buena noticia. Y aquí, mis hermanos, entramos al cuarto punto del Evangelio. Nuestra respuesta. Debe haber una respuesta en cada persona ante las buenas noticias de Dios. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, esta agua limpia obviamente no es el bautismo, ¿verdad? Porque el bautismo no limpia. Lo que limpia es la sangre de Cristo y la palabra de Dios, ¿sí? La sangre de Cristo y la palabra de Dios es lo que nos ha limpiado. Observe que también habla de ídolos, mis hermanos, ¿eh? Verso 26. Esta es la obra de Dios en el Evangelio. Os daré, ¿qué? Corazón nuevo. ¿Quién lo da? Dios. ¿Qué da? Un corazón nuevo, o sea, una nueva naturaleza. Ahí está el asunto. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y observe lo que hace Dios. Y haré, ¿quién lo hace? Dios. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el nuevo nacimiento. Así es que alguien dice, pues sí, soy cristiano, pero vivo como el diablo. Pues, así es. Porque no está dando evidencia del nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Y donde Dios actúa, tiene que haber evidencia, porque es Él quien da el corazón, un nuevo corazón. Es Él quien nos da su Espíritu Santo. Y dice, y es Él quien hace que andemos en sus mandamientos. Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Hermanos, no pierde. Así es que cuánta gente en las iglesias que dicen cristianos no han nacido de nuevo. Un domingo de estos voy a predicar un tema titulado El cristiano inconverso. Y ahí uno se dará cuenta, ¿por qué tenemos que andar arreando tanto a los hermanos? ¿Sabe qué? Las ovejas no se arrean. Son los chivos, así es. A las ovejas se las alimenta con pasto. Aquí está la palabra de Dios. Los chivos necesitan entretenimiento. Los chivos comen basura. ¿Los ha visto? Las ovejas no. Las ovejas van al pasto. Por eso hoy en las iglesias la gente quiere entretenimiento, una nueva revelación, porque son chivos. Porque si vivieran el Evangelio, no necesitan entretenimiento. Dios mismo está produciendo en ellos vida abundante, desbordante, la vida de Cristo. Amén. Ese es el asunto. Eso es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Jeremías, a ver, déjame si ya acabé.
Ok, Jeremías 24:7. Ya voy a terminar. Una hora más y ya. Jeremías 24:7. Dice aquí la escritura. Y les daré, ¿qué? Léalo. Corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo los seré a ellos por Dios, porque todos se volverán a mí. ¡Wow! ¿De qué? Ese es el asunto. ¿Cuántos tibios hay en las iglesias? ¿Cuántos tibios? Y perdóname, pero eso no es lo que dice Jeremías 24:7. Dice, gente de todo corazón entregados a Cristo. Cuando conocemos quién es Cristo, lo amamos y Él es el primer lugar y Él comienza a tener la preeminencia y pensamos en Cristo. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, guíame, y si fallamos, Señor, límpiame, perdóname, y otra vez estoy en tu camino de todo corazón. Y ojalá que entendamos esto, hermanos. No tenemos que andar presionando. No, hermanos. Pablo dijo, hermanos, el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué significa eso? El amor de Cristo me impulsa. El amor de Cristo no me da otra opción sino que vivirlo, vivir para Él, proclamar su palabra. Ahora, ¿por qué lo hizo Pablo? Porque él experimentó a Cristo, nada más. ¿Será por eso, hermanos, que luego no tenemos ningún mensaje que decir? Pues ¿qué hablo si no tengo esta experiencia? Cuando el endemoniado tuvo un encuentro con Jesús y el Señor lo liberó, inmediatamente el ex endemoniado dijo, Señor, te seguiré. ¿Y qué le dijo Jesús? No, quédate con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que se fue a los suyos y les contó cuán grandes cosas hizo Dios con ellos. ¿No será por eso que muchos están callados? Ahí lo dejo como pregunta. Vamos a orar y ojalá que usted comprenda. En parte, estamos comenzando esto que es el Evangelio. Oramos. Padre, en esta tarde te damos gracias. Eres grande, eres maravilloso. ¿Quién como tú, mi Dios? Hemos visto en este espejo que es tu palabra. Nos hemos mirado en parte. Hemos visto, Señor, cómo es el corazón del ser humano, engañoso y perverso. Como nuestra mente, Señor, al haber pecado, se corrompió. Nuestro corazón se endureció y cada quien se apartó por su propio camino. Tu respuesta, mi Dios, no es una religión más, no es un cambio externo. Tu respuesta, mi Dios, es el Evangelio. Las buenas noticias que provienen de ti. Que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para morir en nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados, los lavó, los limpió con su sangre preciosa. Nuestro pasado fue perdonado, todo fue sepultado, nuestro yo fue crucificado y ahora, mi Dios, hemos resucitado juntamente con Cristo. Nos has dado ahora una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús. Nos has dado un nuevo corazón, nos has dado un nuevo espíritu y tú eres quien hace, Señor, que ahora anhelemos andar en tus caminos. Tu amor nos impulsa. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir tu Evangelio, porque tu Evangelio es poder para salvar, poder para transformar todas las cosas. Y también, mi Dios, a la vez, es tu única respuesta para el ser humano. No hay otro camino, no hay otros medios, solamente un camino, Jesucristo tu Hijo. Y Padre, a nosotros que nos has permitido la bendición de experimentar este Evangelio y experimentar las grandes cosas que tú has hecho, ahora, Señor, pues que estemos dispuestos a compartir estas buenas nuevas de gran gozo. Y seguimos orando, Señor, y estamos orando, mis hermanos o gente nueva, no sé, pero si usted puede hacer una evaluación real a la luz de lo que hemos visto, la pregunta es, ¿eres salvo? ¿De verdad? ¿Eres salvo? ¿Hay frutos en su vida? ¿Ha experimentado usted
el poder de Cristo, su comunión con Él todos los días. O quizás usted nada más tomó una denominación bautista. Quizás usted puede reconocer sinceramente que no hay un cambio auténtico. Bueno, venga hoy a Cristo. Venga hoy a Cristo y experimente el Evangelio. Hoy, hágalo hoy. Dios es misericordioso y Él quiere que usted experimente una transformación. No menos que esto, no menos que esto. Este es el Evangelio. El poder de Dios para salvación. Quizás usted está batallando constantemente con algún pecado o algunos pecados. Bueno, venga a la cruz de Cristo. Dígale, Señor, no puedo con esto. Necesito tu gracia. Necesito un corazón nuevo, Señor. Tal vez, Señor, yo pensé que era una persona salva, pero ahora, Señor, quiero confirmarlo. Hoy quiero reafirmarlo. Hoy me rindo a ti, Señor Jesús. Hoy quiero nacer de nuevo. Pon tu espíritu en mí. Dame una nueva naturaleza. Limpia mis pecados. Me arrepiento de ellos. Creo en ti, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Hoy toma el control de todo mi ser. Hoy quiero seguirte, quiero conocerte y quiero crecer en tu Evangelio. Dame ese nuevo nacimiento. Seguimos orando. Siga orando usted en lo personal con Dios. Yo no quiero apresurar esto, porque es un momento crucial para cada quien. Seguimos orando. Y aquellos que sí podemos decir, sí, Señor, soy cristiano, pero ha menguado en mí esa pasión, ese amor. Ayúdame, Señor, para, como dice tu palabra, de todo corazón, buscarte y estar en tus caminos. Jesús, que tú seas lo más importante a partir de ahora, mi Dios. Sé que no será una vida perfecta, pero sí una vida entregada ya en tus manos, donde tú seguirás haciendo tu obra de transformación día a día, en un proceso, paso a paso. Pero ahora, Señor, con la certeza de que tú me estás transformando. Todo esto, mi Señor, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.